Cuando estábamos en enero pensando en el lema de nuestra iglesia, hasta Semana Santa teníamos pensado cómo pensar en marzo hasta llegar a Semana Santa. Y una persona, cuando hablábamos de Jesús, me dice: pobre muchacho, a los 33 años murió, pobrecito. Y yo lo miré y le dije: bueno, pero vino para eso. No, dice, pobre, se imagina un joven de 30 años, se le cortó toda la idea, toda la ilusión. Y yo empecé a hervir adentro, digo, este hombre no entiende nada. Y dije, no puede ser que en un país llamado cristiano haya todavía personas que se identifiquen con el dolor de la Virgen María, con el dolor de José, que murió joven, María quedó viuda, que se puede identificar con lo que sea, pero no entienda por qué vino Él. Y dije, bueno, Señor, me estás dando y estás dándonos el lema que va a tener nuestra iglesia de marzo hasta Semana Santa. La iglesia de Chipoleti cumple 40 años. Nuestra iglesia cumple el 1 de junio, ¿cuántos años? 84 años. Hay un mensaje que se proclama. Y ese mensaje está centrado en Jesucristo. ¿No es así? Entonces, ustedes el domingo pasado, de boca del pastor Justo, recibieron la palabra. Este domingo, los siguientes hasta Semana Santa. El lema es: Cristo vino con un propósito. La vez pasada vino para ser sacrificado. En esta mañana yo quería de manera breve mostrar cómo Él vino para interrumpir el pecado y a Satanás. Y en ese sentido me costó tanto poner ese nombre, el último, ahí como título, y no sabía si ponerlo en minúsculas, si no ponerlo, porque estamos en la iglesia, ¿no? Pero es una realidad, está en la Biblia. Y cuando nosotros pensamos de qué manera Cristo vino para interrumpir el pecado y Satanás, naturalmente tenemos que ir a la creación. Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia, y todo lo que en ellos hay. Y David diciendo: oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y cuando nosotros vamos y vemos lo que los telescopios nuevos están viendo y nos llega a nuestros celulares, lo de los telescopios, yo me quedo mirando y mirando la increíble magnificencia de la creación de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que creando Dios todo hubo desorden y vacío, hubo un cataclismo a nivel espacial, que la Biblia lo explica el profeta Isaías, explica cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Una creación de Dios, el ángel, el máximo, acompañando a Dios, cayó en soberbia y se rebeló contra Dios. Y hubo un cataclismo espacial, dice la palabra de Dios, y la consecuencia fue que quedó todo desordenado y vacío, y Dios tiene que volver a poner orden en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, y necesita habilitar la creación, siendo el hombre la máxima, hombre y mujer, la máxima creación de Dios. Su poder dando órdenes, porque es bios, es poder de Dios, está inherente. Él daba la orden y el mar daba sus frutos, la tierra daba sus frutos, la luz, las estrellas. Y cuando hablamos esto y yo le muestro esto a mi nieto en el celular, en una Biblia infantil, él va pasando con el dedito los días y lo va viendo y va escuchando y ya quiere ir a la historia de José porque mueve el dedito, ¿no? Hay una historia que surge a partir de la creación, pero surge algo en donde este enemigo de Dios, que tenía todo para ser mano derecha del Creador, cayendo en la soberbia desde allí, y desde ese momento empieza
a interferir en el ser humano, lo vemos en Génesis capítulo 3, y sabemos la historia. A partir de ahí el hombre cae, queda dividido, y todo lo que hace el ser humano hasta el día de hoy es división, lo bueno y lo malo, en el deseo, en el pensamiento, en la voluntad. Y esto involucra el ser personal, a tal punto que el mismo apóstol Pablo dice, siendo teólogo, rabino, judío de judíos, dice, quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Y cuanto más me propongo hacer el bien, y ahora digo yo, cuanto mejor esposo quiero ser, cuanto mejor hijo quiero ser, cuanto mejor estudiante, mejor trabajador, mejor empresario, me salen las cosas mal. ¿Por qué? Porque tengo división interior. Y este pecado tiene su origen en Satanás. Ahora, ¿cómo lo llama la Biblia a Satanás? El tentador, el asesino, el acusador, el engañador, el Dios de este siglo, príncipe de este mundo, destructor, príncipe de la potestad del aire, mentiroso, padre de mentiras, Belcebú, maligno. ¿Se imaginan si uno va a un médico y cuando arriba vieron que pone lo que tiene que poner, están todas estas cualidades? ¿Irías al médico, a un médico que diga su nombre y con todo eso? Sin embargo, la creación todos los días ve esa receta, porque dice la palabra de Dios que Él es Padre de toda la creación, porque la creación está caída. ¿Y qué hace alguien que tiene esos nombres? ¿Qué va a bendecir? ¿Qué va a santificar? ¿Va a prosperar tu vida, tu familia, tu país, tu ciudad, los políticos? ¿Lo va a bendecir? Ayer hablaba con Ignacio Loredo y le digo, Ignacio, viene un año difícil este año, ¿qué hacemos? ¿A quién votamos? ¿Cómo tenemos que orar? Y me dijo, hay que orar por la iglesia para que se despierte. Él engaña, te engaña, seduce, no seduce, corrompe, siembra cizaña, se opone a Dios, esclaviza, roba, destruye, acusa, resiste, estorba, blasfema, oprime, posee, mata. Esto es lo que hace Satanás. Algo tenía que pasar. No podía la creación de Dios quedar así, expuesta, todo el amor de Dios en la humanidad. Ahora, todos nosotros, dice la Biblia, hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y la gente, y él se encarga, el enemigo, de que la gente crea que Satanás es un demonio, que está con un tridente, que tiene una cola con clavitos atrás. Y hasta vemos personas tatuadas y con pulseras y colgantes con esas cositas. La Biblia dice que Satanás, ¿dónde está? Muchos creen que Satanás está en el infierno, y no es así, va a estar en el infierno. Dice Mateo 25:41 que está preparado ese lugar para él, los demonios. Eso va a ser, pero mientras tanto está acá, está dando vuelta, y como decía, cuando era niño escuchaba yo un siervo de Dios diciendo, es el primero que viene en punto y se sienta en el primer asiento de la iglesia. Está en todos lados. Una persona me dijo, fuiste a predicar a un lugar que yo como hijo de Dios nunca iría. Y yo le dije, mirá, si hay que predicar la palabra, vamos a todos lados. Porque hay que predicar. Porque el enemigo está en todos lados. Pero Dios no quiere esto. Y cuando te preguntás y otros te preguntan, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Es que Dios lo quiere interrumpir. Y desde el principio de la creación, Él ha tratado de intervenir. Cuando vamos a Moisés frente a Faraón, Faraón imitó la conducta de Moisés. Hubo serpientes cuando Dios hizo que la vara se transforme en serpiente. Satanás es el imitador.
no es creador, imita todo y engaña todo. Y la serpiente de Moisés se comió las serpientes del faraón. La victoria es de Dios. Y así a través de la historia, los imperios, los poderes, todo es expresión de la naturaleza del príncipe de este mundo. Y hay momentos claves en la intervención. A toda costa se negaba este príncipe a que Dios haga lo que tenía que hacer en Jesucristo. Fue profetizado y todo estaba dado para que no sea, pero en el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, nació Jesús, de la Virgen María, y nació con una naturaleza sin pecado, porque no tenía la simiente pecaminosa, pero era humano, porque fue concebido por Dios en el vientre de la mujer. No como nosotros, que tenemos esa naturaleza y que estamos expuestos a que el enemigo nos tiente, nos seduzca y haga que seamos presa de sus intenciones. Ahora, es muy difícil pensar el ser cristiano, vivir en un país que creo la fe cristiana. No es posible. ¿Saben por qué? Porque Jesús tuvo momentos claves en su intervención. En su nacimiento, Satanás quiso, ¿se acuerdan lo que hizo Herodes? Quiso matar a todos los niños para ahorrar este posible Mesías. Y los magos, dice que recibiendo de Dios se volvieron y no le dijeron dónde estaba el pesebre de Belén. Conocen la historia. Desde el nacimiento tuvo que escapar con Jesús, tuvieron que huir a Egipto porque Satanás quería destruirlo. Y cuando empieza su ministerio, 30 años, mientras Jesús crecía en gracia para con Dios, para con los hombres, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, aprendiendo, identificándose con la gente, cumpliendo su rol de hijo mayor, cuidando a su mamá que había quedado viuda. Dice Jesús que hubo un momento donde Juan el Bautista, su primo, lo vio y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se hace Dios presente diciendo: yo soy, este es mi Hijo amado. Y en ese momento Satanás está activo en el planeta Tierra y entonces empieza a interferir, y Jesús, dándose cuenta de esta lucha, se aparta al desierto. ¿Para qué? Para ayunar, para darse cuenta que entraba en una vaina tendiente, pendiente, que lo iba a llevar a la victoria que era su muerte. Entonces, en el crecimiento Satanás lo provocó, cuando inicia su ministerio lo provoca, durante los 3 años de ejercicio lo provocó permanentemente. Por supuesto no apareció Satanás como demonio necesariamente. Donde iba Jesús los demonios temblaban, no lo podían sostener, se tenían que ir o a los cerdos o tenían que desaparecer, porque Jesús vino para liberar, para liberarte. Jesús vino para dar vista a los que son ciegos, para dar audición a los que no oyen, para dar salud. Y frente a eso el enemigo no podía hacer. Y usó a la teología de la época para que no sea el Mesías. Usó a las ideologías políticas para que no sea el Mesías. Usó a sus propios discípulos para que no sea el Mesías. El mismo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. No era el momento, Pedro. Judas, con las necesidades que había, Satanás lo usó para que Jesús caiga. Finalmente el que cayó fue Judas, que se arrepintió a los hombres, pero no se arrepintió a Dios. A diferencia de Pedro, que sí lo hizo. Y por eso Dios le dijo, Jesús le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Quizás vos me estás escuchando, sos hijo de Dios y necesitas ese encuentro con Jesús para que Él te pregunte y le respondas: ¿me amas? Que no haya nadie aquí que use el arrepentimiento con los hombres, pero delante de Dios no quiebre su corazón, porque ese es un camino de muerte. Y los hay. Hay caminos que a los hombres les parece correcto, pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Los 3 años de su ejercicio, y en el Calvario y en el Gólgota también. ¿Se acuerdan lo que pasó? Jesús se tuvo que ir al Gólgota para orar y sufriendo decía: Señor, que pase de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y Simeón, que el pastor justo lo mencionó, le dijo a los papás de Jesús, este hijo va a tener este camino. Y ya María sabía esas cosas y las guardaba en su corazón para conocer lo de Dios. Y hasta el día de hoy Satanás está activo, porque ya no está Jesucristo. Hoy está el Espíritu Santo, hoy nosotros somos iglesia y hasta el presente hoy Él está queriendo perjudicar el mensaje del Evangelio. Y Cristo vino para interrumpir y hay victoria en Cristo Jesús. Por eso cantamos, hay poder, poder en la sangre de Cristo. Por eso cantamos recién este himno en el Monte Calvario, porque para nosotros es vida, para nosotros es triunfo, porque Él vino para morir. Y hoy su iglesia está sufriendo también ese presente, la historia de la iglesia. Cuando se ideologiza, cuando se levantan otras líneas en distintas corrientes que querían que se tuerza la fe cristiana. Sin embargo, concilios, y llegamos hasta este momento con una palabra que es viva y eficaz y que llega al corazón del hombre más que ninguna otra cosa. Por eso hubo un hombre que se levantó que se llamó Martín Lutero, que dijo solo la fe, solo la gracia, sola la escritura. Cuando estaba a punto de dividirse todo y irse todo para cualquier lado y hacer vana la cruz de Cristo, allí se levanta que somos salvos por gracia, no por obras, no porque seas bueno o no porque te portes bien, porque eso apenas si te lo crees vos. Él vino para redimirnos, como hoy a la mañana en la escuela dominical se mencionaba. Y ayer, con un grupo de líderes trabajando, por eso necesitamos que oren por nosotros, los líderes, los pastores, queriendo entender que Dios, la vida de Dios se tiene que desarrollar y nosotros no tenemos que interferir, pero como líderes, por los llamados y los tenemos que saber administrar ese recurso. Y Satanás quiere perjudicar y mientras tanto hoy él también sigue actuando. El enemigo hoy sigue actuando. ¿Y cómo actúa hoy Satanás? ¿Cómo obra? Bueno, en la multitud de las personas hay un único interés. Todo lo demás es fuego que distrae. Todo lo demás es simulación, disimulación, fabulación, teatro, ruido, aún con nombres de cristianismo. En el fondo, lo que él quiere que la persona no comprenda la salvación que hay en Jesucristo. Jesús vino para el individuo, no vino para familias, no vino para escuelas, no vino para países, no hay países cristianos, no hay ideologías cristianas. Más final. Cristiana es la persona. Hemos visto en la historia del avivamiento, la estructura que tuvieron los terminó funcionando. Hoy hay iglesia estructurada, pero no hay vida espiritual. Hay cargos, hay sueldos, hay nombramientos, hay universidades, pero ya la iglesia no tiene vida. Y nosotros hoy estamos presenciando denominaciones que históricamente tenían poder. Si hoy resucitan quienes la fundaron, se pegan ¿cuántos tiros? No podrían creer lo que está pasando. Y no me obliguen a decir las denominaciones, porque todas son humanas. Pero Jesucristo vino para hacer correr lo de... No va esto, ¿no? Jesucristo vino para hacer correr algo que Satanás no quiere y es la vida de Dios en las personas. Por eso dice en 2 Corintios, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y dice Pablo a los Corintios, dice, porque él quiere enceguecer el entendimiento para que no sean salvos. Por eso si vos querés ser salvo con el pensamiento es un camino sin salida. Porque el pensamiento se nutre desde una soberbia natural que debe tener para que lo sustente. Pero Jesús vino y Él está dispuesto a dar la salvación y a romper la obra del enemigo que directa o indirectamente puede hacer en tu vida
si no tenés a Jesús. Le decía esta semana a una persona que me decía, ¿usted podrá orar por mi casa para que no haya cosas raras adentro? Y yo le dije, ¿cómo no? Pero lo que voy a orar es por lo que hay vida en su... Sí, para que haya vida. Entonces no voy a orar ni por la puerta, ni por la ventana, ni ajo, ni cebolla. En todo caso habrá que ver cómo se come. Lo que hay que orar es para que usted tenga a Cristo, porque cuando uno recibe a Cristo se inmuniza y está protegido de tal manera que nada puede advertirle, nada puede tocarle mientras esté en Cristo. Ahora, si se asoma es peligroso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, para los que somos creyentes, Satanás lo que quiere es interferir a la misión que tenemos. ¿Qué misión tenés vos como cristiano? ¿Qué misión tengo yo como cristiano? Más allá de la profesión que tengas, más allá del oficio, del rol, tenemos una misión como cristianos y lo que Él quiere es que no brillemos, porque sos luz, pero que no brilles. Lo que Él quiere es que no des gusto y que no interfieras para que la sociedad se corrompa. Él no quiere que cumplas con la función de ser luz y ser sal. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy permitiendo que el enemigo directa o indirectamente altere lo de Dios? Eso no va a ser porque ya en el Calvario hubo victoria. Lo que hace es que el Espíritu Santo se aparte y vos pases a ser un museo del cristianismo en vez de una vida llena, profunda, que te dé alegría para vivir este tiempo que nos toca, que es difícil en todo el mundo y nosotros particularmente como argentinos lo estamos padeciendo especialmente. Me decían en Uruguay, ¿qué les pasa a los argentinos? Y a manera de cierre, yo quiero mostrarte cómo Satanás siempre actúa igual. Y yo espero que coincidan conmigo, la anterior. La tentación de Jesús. Vamos para... Ese es un modelo de cómo Satanás obra siempre igual. No crea, es imitador, pero se sostiene en tres ejes que tenés que advertir si es que no querés que Él interrumpa el poder del Espíritu Santo en tu vida. Miren, dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vuelve Satanás, vuelve el tentador y le dice, lo llevó a la ciudad santa, al pináculo, a lo más alto, y se veía allí todo, dice, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, 600 pies, que no sé bien cuántos metros son, me olvidé de hacer la equivalencia, pero es cuestión si tenés un pie más o menos de 50 centímetros, ¿cuánto es, Sergio? 25 se veía todo. Lo llevó allí a Jesús, hambriento, sediento, con todas las necesidades, quizás hice mal la cuenta, olvídense. 25 metros. Me llevé matemática muchas veces. Pero aprendí después. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, el tentador manejando la Biblia. Y le dice, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con la piedra. Y Jesús le respondió, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña más alta y le mostró ya no todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús se cansó y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se alejó. Él repite esto siempre repite eso, porque sabe que nuestra naturaleza se expone a los deseos de la carne, se expone a los deseos de los ojos,
se expone a los deseos de la ambición humana, lo que el apóstol Juan dice, la vanagloria de la vida. Y entonces dice que Jesús, deja que estas piedras se conviertan en pan, todos van a ver qué poder tenés, todos van a creer que sos el Mesías. ¿Qué es eso de ir al Gólgota? Haz este milagro para que todos crean. Hay necesidades físicas, ¿quién no las tiene? Y no solamente de comida, porque nuestro cuerpo no es solo comida, ¿no es cierto? Hay un montón de necesidades físicas. Te van a creer. ¿Conocen hoy gente que diga esto? ¿Se acerca el tentador para esto? Por supuesto que es legítimo muchas necesidades, pero cuando vienen de Él no son soluciones. Y entonces Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Esa es nuestra defensa. ¿Con qué vamos a atacarlo? Con sentimientos, con te pido por favor, Satanásito, no seas malo. Nos reímos, pero con nuestras actitudes muchas veces hacemos eso. En vez de decirle escrito está, lo que pasa es que tenemos que conocer la palabra. Y la gente hoy no conoce mucho la palabra. Conoce el olor de la palabra. Pero el olor lo tirás y ¿cuánto dura? Mi abuela prendía fósforo para que no haya feo olor. No había los desodorantes que hay ahora. Pero aún los de ahora, ¿cuánto duran? A mí me gusta algún sahumerio. Cuando lo prendo hasta el perro se va. Y yo digo, al final, no hay un sahumerio que sea lindo. Te lo venden de todo, pero cuando lo aprendés son todo el mismo aroma. Escrito está. Los deseos de los ojos. Jesús, todos te van a ver. Vos viniste a los tuyos. Y Juan dice, a los suyos vino y no le conocieron. Así que Jesús, acá adelante, en el pináculo del templo, dale, hacelo, vas a ganar tiempo. Todo para evitar el Gólgota. Pero ese era el camino de Jesús, porque ahí nos engloba a todos y a toda la humanidad. Pero Satanás lo quería interrumpir. Y finalmente los deseos del poder, la ambición. Satanás le dijo a Jesús, vas a tener el poder de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, de China, vas a tener todo, vas a dominar todo el mundo. No sé si hay políticos acá escuchando, pero a lo mejor alguno lo escucha. ¿El deseo de poder está mal? No. Todos tenemos poder y ambición, pero ¿de dónde viene ese poder? Ese es el problema. Y entonces Jesús le dijo, basta, Satanás, te conozco, no me molestes más, no interrumpas, voy a empezar mi ministerio, ahora no. Y cuando llega al Gólgota, en la cruz, que lo vamos a recordar pronto, porque el domingo que viene vamos a ver que su muerte es para que vos en tu vida personal y familiar tengas abundancia. Y el domingo siguiente vamos a ver que la iglesia también tiene ese poder para tener abundancia. Y luego entramos en el domingo de Ramos y después viene el domingo de Pascuas. ¿Cómo te vas a preparar? No religiosamente eso no sirve, lo importante es la actitud del corazón. En 1 Pedro dice, resistan al diablo y él de vosotros huirá. ¿Y cómo lo resistimos? Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 5. Dice, sometiéndonos a Dios. Por eso la cruz de Cristo, que es la victoria, Él se ofrece como ejemplo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida por vos. Y me acuerdo de la película que hizo Mel Gibson, ¿vieron esa que chorrea sangre? Sí, sí. Ahí cuando está el Gólgota en un momento aparece Satanás como perdiendo porque Cristo resucitó. Me encanta esa escena, que la traté de ubicar, pero la tienen todos presentes. Y todo eso es para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pedro, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo y en Roma, dijo, estas cosas son escritas para que nosotros sigamos, ¿qué cosa? Sus pisadas. Que la del Gólgota. Ustedes van a ver que en Semana Santa algunos se va a crucificar, van a hacer procesiones. Eso es cháchara.
Eso no es el autor, no es Dios, es el enemigo que engaña, porque la religión es uno de los recursos con que él más engaña, porque calma. Uno tiene un ritual y lo calmó, calma la ansiedad, las emociones, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Y seguir sus pisadas, seguir el Gólgota es nada más ni nada menos que sometiendo a Dios, obedeciendo sus mandatos. Así que, querido hermano, yo la verdad que estoy contento de pertenecer a esta gran familia de la fe. Y Dios nos puso acá, nos toca esto. A otros consiervos nuestros nos toca otra cosa. Vamos a tener testimonio de misioneros. Hay hermanos nuestros que por distintas situaciones van trabajando. El hijo de nuestro hermano Daniel, Matías, estuvo en la zona donde hubo el terremoto. Un tiempito antes vino. Queremos que él en algún momento nos cuente su tarea, su misión. Otros se van a otro lado, otros están muriendo en este momento. En Nicaragua están persiguiendo a los cristianos. En Venezuela sufren los cristianos que denuncian el pecado. Cada uno le toca donde le toca, pero Dios dice que no abandona. Dios da las fuerzas. Él quiere estar ofreciendo, que no sea en vano y que nos cuidemos de equivocarnos. El Gólgota es victoria cuando obedecemos a nuestro Señor. Así que yo te invito a que aceptes ese desafío. Amén. Nos ponemos de pie, hacemos una oración. Y yo quiero invitarte, porque quizás alguno aquí entiende este mensaje, pero todavía no le abrió su corazón a Jesús. Bueno, es la mejor inversión. Arrepintiéndote de tu manera de vivir e invitándolo a Él para que Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que les voy a dar descanso. Y esto es una invitación para todos. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, que tu palabra es predicada, queremos que declarar la victoria en Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos permitís entender que hay poder en tu nombre y el enemigo no puede resistirse. Y nosotros tenemos que vivir en esta guerra espiritual con la tranquilidad de saber que aunque hay demonios, aunque viven rodeándonos fuerzas enemigas y aunque vivimos en este mundo que está gobernado por el maligno, te damos gracias, Señor, porque la iglesia que predica tu palabra es el refugio para todos. Y eso puede ser así cuando te aceptamos. Señor, en esta mañana, que alguno pueda decir, Señor, te acepto en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero pertenecer a esta familia por la cual diste tu vida. Y para los que hemos hecho esta decisión, pero estamos distraídos, caemos en tentaciones y aún nos perdonás una y otra vez, Señor, danos esta fuerza para que en la obediencia, en el paso a paso, podamos ver la victoria que se condensó en el Gólgota una vez y para siempre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar así.